Buen día, amada iglesia. Buen día también a los que están en Zoom, porque son parte de la iglesia, a los que están en Facebook y también a los que quizás hoy decidan sumarse a la iglesia a través de recibir al Señor Jesús en su corazón. Pero qué lindo es poder celebrar cultos al Señor. Cuánta alegría, cuánta dicha y cuánto privilegio en nuestras vidas de que el Señor lo permita y que tengamos ese libre acceso a la presencia del Señor. ¿Sí? Y mis queridos hermanos, estamos en un tiempo que toda la temática del culto atravesada por allí, ¿no? Hoy celebramos esa entrada triunfal del Señor Jesús, ya el principio de la última parte de su ministerio público aquí en la tierra. ¿Sí? El Señor decidió que era el tiempo de terminar con su trabajo aquí en la tierra, con su obra aquí en la tierra, por la cual el Señor nuestro Dios, el Padre, le había enviado, y así lo hizo. Y gloria a Dios, porque gracias a eso es que hoy estamos aquí y somos parte del reino de Dios. Y te invito a que abras tu Biblia en Marcos 11, que ya lo hemos escuchado, pero vamos a leerlo y vamos a tratar de encontrar algunos puntos que podamos tocar. Esta mañana le pedí al Espíritu Santo que me muestren, porque es tan rico este tramo de la palabra de Dios, que necesitaríamos horas para explayarnos y para ver cada situación, ver cada uno de los ítems y cada uno de los temas que podemos sacar de allí para enseñanza a nuestras vidas, para comprender de la entrega del Señor, para comprender del plan precioso que Dios tuvo y tiene para la humanidad. ¿Sí? Porque el Señor ama a la humanidad y su deseo es que todos pasemos de muerte a vida eterna. ¿Sí? Y entonces en Marcos 11, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, dice así. Por supuesto lleva por título la entrada triunfal de Jesús, ¿no? Y dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania en el Monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que esté allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí le preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima de él y se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en el campo. Y Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Amén. Que uno si lo lee así pareciera algo más en la historia, pero aquí el Señor Jesús estaba preparando para terminar, como decía recién, con esa obra preciosa por la cual había descendido, con esa obra de salvación, para ser el Mesías, para ser el Salvador, para ser el Cristo. Y es por eso que hoy le decimos Cristo, porque vino a hacer esta obra maravillosa para con nuestras vidas, ¿no? Y fijémonos, hay detalles que son espectaculares aquí, ¿no? Y todo empieza cuando en Lucas 9:51, el Señor cuando dice así, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación a Jerusalén. ¿Sí? Llegaba el tiempo. Hay un tiempo, como veíamos la semana pasada, que es de Dios, no es un tiempo crono, que no es un tiempo cronológico, es un tiempo kairos, un tiempo que es de Dios, un tiempo justo donde suceden las cosas. ¿Sí? Porque a veces pensamos que se trata de avanzar en el tiempo, ¿no? El tiempo de Dios es distinto, es un tiempo especial donde el Señor hace que sucedan las cosas, es un tiempo kairos, un tiempo de Dios. Y aquí el Señor estableció, había llegado el tiempo de que terminara su obra. Iban 3 años. Y el tiempo justo, como decíamos la semana pasada, el tiempo que establece Dios. Ni antes ni después, justo el Señor hace las cosas. Y ustedes fíjense
que quizás un poco antes, si él se hubiera manifestado, hubieran adelantado el tema de la cruz y él no hubiera podido terminar de preparar a los discípulos, que serían sus apóstoles. ¿Y qué hubiera sido de la iglesia? Pero el Señor se tomó el tiempo justo, el tiempo kairos, el tiempo de Dios, ¿sí? Para que las cosas sucedieran como Él tenía preparado anticipadamente. Y vemos que allí, entonces en la Biblia Reina Valera dice que puso su rostro a Jerusalén. Y una expresión judía que decía, cuando uno pone el rostro en tal lado, es que me dirijo allí y pase lo que pase, yo voy allí. Así que Él puso su rostro a Jerusalén y entonces dijo, llegó el tiempo, tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a la capital del reino, tengo que ir allí a establecer el reino y vamos a ver que pasaron un montón de cosas, ¿no? Que quizás, por supuesto que Él sabía, pero era de esperar de los seres humanos, ¿no? Y llama la atención las cosas que el Señor hace. No puede entrar 2 veces, nos relata la palabra, en este tiempo final a la ciudad de Jerusalén. Una entra públicamente, y que todos, como cantábamos recién y que aplaudíamos, como en ese momento, la gente sacaba sus vestidos y lo ponía sobre la calle, digamos. Otros traían palmas de los campos y ponían allí. ¿Para qué? Para hacer una alfombra improvisada, una alfombra de honor para el Señor, para que Él pasara por allí, aunque vaya en un burrito, aunque vaya en ese animalito, el Señor humildemente pasaba por allí. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cuánto para aprender de esto, ¿no? Acerca de la humildad del Señor, que pedía las cosas prestadas, siendo el Creador. ¿Qué podemos darle nosotros al Señor que Él no tenga? Decime. Nada. Si Él lo creó todo, Él podía disponer de todas las cosas como a Él le pareciera. Pero sin embargo Él decidió pedir prestado. Y pidió prestado un burrito, que nunca había sido montado, ahora vamos a ver por qué. Pidió prestada una casa para posar por la noche, pidió prestada barcas para poder utilizar en el mar de Galilea. Y después pediría prestado también un aposento alto para celebrar la última cena con sus discípulos. ¿Y sabes qué? Ni aun la tumba era de Él, era una tumba prestada, donde estuvo su cuerpo esos 3 días. El Señor es un Señor bueno, humilde, ¿sí? Que sabe que no se trata de fuerza, no se trata de espadas ni de carros, se trata del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ustedes recuerdan aquella vez que cuando el Señor, a una semana, menos de una semana de esto que estuvimos leyendo, iba a ser entregado. Lo vinieron a buscar y Pedro, ¿qué hizo? En su impulso sacó su espada y le cortó la oreja, dice a uno de esos que fueron a buscarlo. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Déjeme no poner mis palabras, ¿no? Tranquilo, Pedro, tranqui. Si se tratara de fuerza, ¿no crees que le pediría al Padre y enviaría una docena de legiones de ángeles que me asistan? No se trataba de fuerza. Se trataba de conquistar como Él lo preparó, pero conquistarnos con su amor, con su gracia, con su misericordia, con su perdón. Entonces, ¿cómo no aprender del Señor para poder imitarlo? ¿Cómo no pensar en Él para yo proyectar mi estilo de vida? Si mi rey es así, y no era como esos... Ustedes se acuerdan que entraba el César, lo vemos en las películas, ¿no? Que entraba el César con esos trajes resplandecientes, su corona, su capa, le ponían un carro que era dorado cuando entraba el César. Y traía a todos sus prisioneros, todo lo que había traído para que la gente lo alabe, y digan, qué grande este César. Y el Señor Jesús entró en un burrito. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, pidió prestado un burrito. No pidió prestado un corcel blanco con un carro dorado, un burrito. Que no había sido nunca montado. ¿Qué quiere decir esto? Allí el Señor nos estaba mostrando el poder que Él tiene sobre su creación. Yo digo, ¿por qué un burrito, no? Y un burrito que nadie nunca montó. Porque nos mostraba 2 cosas. Primero, que Él tenía poder sobre la creación. Porque dice que un burrito no montado era imposible de montar justamente. Era imposible de domesticarlo, de tenerlo así. Y él se lo llevaron y Él pudo montar y el burro estaba dócil. Porque era el Señor. Él sabía el burrito aquí que estaba llevando. Qué bendición al burrito, ¿no? ¿Quién no hubiera querido ser burrito? ¿No? Para poder llevar al Señor. Pero también había otro significado, que el burrito, al no ser montado, nunca había sido usado para ningún menester humano. O sea que era algo que demostraba la pureza en lo sacrificial. ¿Sí? Y el Señor allí en ese burrito entraba, dispuesto a pagar por tu pecado, ¿sabías? Quizás estás escuchando por primera vez y decís la Semana Santa, y muchos aprovechamos la Semana Santa ¿para qué? No había pensado en esa. Había pensado
en viajar. Vieron que todo dice Semana Santa, ese fin de semana súper largo, me voy. Y todos, vos te fijás, no hay pasajes, no hay estadía, está todo, no, porque llega la Semana Santa y le dan ese tinte, ¿no? Un descanso largo. Pero nosotros los que ya conocemos al Señor, sabemos cuánto hay detrás de todo esto que sucedió hace prácticamente o alrededor de 2000 años. No lo vamos a poder discutir por algunos días que dicen que hay diferencia, hay unas horas. No, eso es lo de menos. Lo importante es que sucedió, lo importante es que el Señor lo hizo, ¿sí? Pero nosotros estamos aquí para recordar que fue esa semana, lo que sucedió esa semana, lo que nos hizo libres, lo que nos hizo poder encontrarnos con el Señor y con su perdón y poder volver a ser aquellos niños, como veíamos la semana pasada, que somos dueños del cielo. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar en el cielo que el Señor Jesucristo fue a preparar para vos, ¿sí? Y dice el Señor, si así no hubiera sido yo, te lo hubiera dicho. Así que confía que estamos allí, ¿no? Y fijémonos que es importante también el tema de la gente. En eso quería un poquito hacer hincapié principalmente, porque el Señor llegó allí y la gente le recibió con alabanzas, con palmas, tiraban su manto, y ustedes saben que en los judíos, el pueblo judío, todo tenía un significado, nada, hasta los nombres, todo tenía un significado, todo se hacía por tal o cual cosa. Y el hecho de arrojar el manto significaba que nos postramos ante tu autoridad, porque el manto representaba muchísimo, que según era el tipo de manto representaba mi estatus, digamos, en la sociedad, o lo que yo represento. Entonces yo al sacarme mi manto y lo tiraba, estoy diciendo, Señor, estoy a tus pies, sos el Señor, te reconozco. Entonces la gente caminaba sobre esos mantos y la gente le alababa y la gente lo aplaudía y lo vivaba. Y después pensamos, en menos de una semana, Lucas nos dice que estaban, ¡crucifícale! Upa, ¿qué pasó? No todos, pero la gran mayoría de esa gente que primero decía, es el rey que vino, salve el rey, vino, cuando la palabra Hosana, la verdadera traducción es, salva ahora. Ahora salva, ahora te necesito, ahora necesito que hagas algo, salva ahora. Y ellos decían, salva ahora, Señor. Y uno dice, ¿cómo nos acercamos al Señor muchas veces equivocadamente? Buscando que Él haga algo que no está en su propósito. Buscando algo que nosotros creemos que es nuestro principal problema, que es nuestra principal necesidad, y Él tiene pensado otro plan para tu vida. Por eso muchas veces no encontramos la respuesta, por eso muchas veces no terminamos de entender, por eso muchas veces nos sentimos frustrados, porque tenemos que entender que debemos someternos al plan de Dios para que todo funcione en nuestras vidas. Esta gente necesitaban un rey. Y Jesús antes no se había manifestado porque vieron que decía, la palabra dice, de la casa de David, nuestro antepasado. Ellos querían que vuelva a ser el rey David, que volvía a la vida en cierta forma, y establecía un reino de Israel poderoso, majestuoso, que sometía a todas las naciones de alrededor. Eso querían. Y el Señor Jesús les venía a decir, mis queridos, después hacemos eso. Pero el problema que ahora hay es que ustedes están siendo pecadores, es que están siendo infieles al Señor. Ese es el problema. Esa es la dificultad por la cual Dios no puede bendecirlos, por la cual Dios no hace cosas maravillosas con sus vidas. Pero ellos querían otra cosa. Yo pensaba, cuando preparaba esto, y digo, ustedes saben que la Pascua que vamos a celebrar, la Pascua judía, es el pasaje, ¿no? El pasar de la esclavitud a la libertad. ¿Pero qué refleja? Lo que pasó en Egipto. ¿No? Entonces era una Pascua porque el Señor les dio la libertad de los egipcios. Y yo creo que querían celebrar otra Pascua más. ¿Pero qué? De pasar de la libertad, de la esclavitud, del sometimiento del Imperio Romano a la libertad. Querían que Jesús venga como un rey que los lleve a la rebelión y que pudieran ellos deshacerse de los romanos y combatirlos. ¿Que sabes quién hacía eso? Barrabás. Barrabás hacía y juntaba a la gente, iba a pelear con los romanos, hacía lo que podía, pobre hombre, porque él quería la libertad de su pueblo. Querían que sean libres de esa opresión que les traía el pueblo romano, el ejército más bien romano. Pero vieron qué diferencia, ¿no? Ellos esperaron una cosa, ellos querían una cosa, y lo que el Señor Jesús les venía a decir,
Queridos, ese no es el problema. El problema es que están lejos de Dios. El problema es que no tienen al Señor en su corazón. El problema es que están siendo infieles. El problema es que están siendo arrastrados por falsas doctrinas, por falsos dioses. Ese es el problema principal. Después lo otro, añadido será. Dice la palabra que el Señor Jesús había dicho ya. Pero qué importante es cuando en nuestras vidas, sin darnos cuenta, también vamos por ese lado. Queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer y queremos decirle a Él cuál es nuestro problema. Laura en un momento dijo, ¿no? Y quizás tu problema hoy sea económico, con el trabajo, que es tan cotidiano en nuestro país, que es un bendito país, ¿no? Tenemos que hablar bien de nuestro país nosotros, tenemos que bendecirlo. Muchas veces queremos que pasen cosas y a veces nosotros mismos los cristianos maldecimos a nuestro país, con las cosas que decimos, de los políticos, etc. Tengamos cuidado con nuestra lengua, porque el Señor nos dio poder en esta lengua que Él nos dio. Hay poder para vida y para muerte, dice el Proverbio 3, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros ser cuidadosos cuando hablamos de nuestro país, tenemos que bendecirlo, no importa lo que estemos atravesando, el Señor va a hacer su obra, pero si nosotros vivimos maldiciendo y maldiciendo como cristianos, por esto o por aquello, por lo cual bendigamos nuestro país, hermanos, cuando hablamos bendigamos nuestro país, hablemos bien de nuestro país, es el que el Señor nos dio, y es el que tenemos que vivir y tenemos que defender, y como le dice a Jeremías, busquen la paz de ese país, busquen la paz de esa ciudad, porque en esa paz ustedes tendrán paz. Y muchas veces, equivocados, confundidos, llevados, arrastrados, vivimos hablando mal del país, pobre país. Quizás por los que nos conducen o no, pero nosotros tenemos que bendecir nuestra ciudad, nuestro país y el lugar que el Señor nos dio. Pero volviendo a lo que les decía, ¿no? La manera de acercarnos a Jesús. Vemos que al principio le alababan, porque ellos querían un rey que los levante en rebelión y que obtengan esa victoria, y ellos que ellos deseaban, porque no sé si hoy mismo todavía siguen pensando que su problema son las naciones que le circundan y le traen problemas, ¿sí? Pero Jesús venía con otro mensaje, Jesús venía a decirle la verdad, y eso no libra que después hiciera las otras cosas, pero era necesario primero acercarse a Dios, obtener el perdón, ponerse a cuentas, como se dice, con el Señor y estar en paz con Dios. Hay un libro precioso que fue mi primer libro cristiano que leí y se llama Paz con Dios. Y es hermoso, de esos libros que es todo poesía y nos habla acerca del amor de Dios para con nosotros, de ese amor sin límite, de ese amor sin ningún tipo de tapujos, incondicional, porque así no entiende de nuestras vidas, entiende aún cuánto nos hemos llegado a equivocar y aún así, mi querido hermano, nos ama. Dice la palabra que aunque estábamos muertos en pecados, ¿sí? Él se dio por nosotros. Qué lindo poder unirlo en eso, recapitularlo en eso, que aunque aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, ese burrito con el que entró el Señor para que se cumpla lo que dice en Zacarías 9, alégrate Israel, porque tu rey entrando en un burrito a la ciudad estará, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, hoy celebramos algo que es trascendental en la vida de todo ser humano, crea o no, porque el destino es para todos los seres humanos, crean o no, pero qué bueno es que poder tomar esta decisión profunda para con Dios, entender que nuestra primer necesidad, nuestra necesidad fundamental, vital, es ponernos a cuentas con Dios, ¿sí? Y también va, como decía, involucrado con esto, este versículo busca primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Pero muchas veces nos equivocamos tanto y vamos tanto en busca de las añadiduras, en busca de lo que Dios da, que nos olvidamos de ponernos a cuenta con Dios. Siempre digo un pastor que una vez hicimos esos 100 días de adoración, ¿se acuerdan? Que proponían 100 días hicimos, no nos quedamos con los 40, le dimos hasta los 100. Y nos enganchamos tanto que terminamos los 100 y la semana empezaron los 40 y otra vez con los 40, pero fue de bendición completamente para la iglesia. 140 días estuvimos unidos en oración como iglesia y saben que este pastor decía, ¿no? Que a veces los que guiamos también nos equivocamos, tenemos que hacer mea culpa, ¿no? Y dice, veo tantas mega iglesias llenas de gente enamorada, en busca de las cosas que da Dios, pero con su corazón tan lejos de Dios. Entonces, qué bueno que nuestro mensaje también sea claro. El problema es que tenés que arreglar tus cuentas con Dios. Tenés que pedirle perdón por tus pecados, por tus equivocaciones. Él te va a perdonar. Por eso vino Jesucristo.
para que estés seguro que hay perdón para vos. No importa lo que hiciste, no importa a dónde te llevó la vida, no importa a dónde te llevó tu equivocación, Jesucristo puede, ¿sí? Jesucristo puede perdonar tus pecados, pero es necesario que te acerques a Él y le entregues tu corazón, ¿sí? Y entonces, ¿cuántas cosas pasaron en esto tan solo, no? Y esta gente le decía, Hosana, sálvanos ahora necesitamos que nos salves, que hagas algo, Señor. Estamos cansados de los romanos, estamos cansados de estar siempre subyugados. Y Jesús venía en su burrito, en paz, a demostrarle otra cosa. Y yo digo, quizás lo que lo vieron en la cruz habrán dicho, a la final pero no sabían que el Señor iba a resucitar. Y que iba a vivir para siempre, para la gloria de Dios. Entonces, pensaba dos cositas, ¿no? Primero, acerca de estos hombres, ¿no? Que primero estuvieron recibiéndolo, loándolo, ensalzándolo, como se decía antes, dándole toda la alabanza al Señor, proclamándolo que era el rey, pero que ellos querían un rey que venga a ocupar el lugar en el trono de David. Un rey humano, como cuando pidieron a Saúl. ¿Sí? Un rey humano como tienen los otros, pero un rey poderoso, en el sentido humano, en el sentido de las armas, que venga y ponga a los romanos en su lugar donde corresponde, y a todos los que tenían problemas, ellos pensaban que su libertad iba a pasar por ahí. Pero Jesús venía a decirle que la libertad pasaba por su corazón, por su interior, por pedirle perdón a Dios, por arreglar las cuentas con el Señor. Porque esos mismos muchos de esos que estaban ahí, después estarían un par de días más adelante diciendo, crucifíquenlo, ¿a quién quiere que libere? ¡A Barrabás! Qué triste, ¿no? Para el Señor, ver la gente. Y muchas veces nosotros también nos equivocamos, mis hermanos, porque venimos al Señor en busca de milagros. Que Él te lo puede dar. Sí que lo puede. Porque te ama y porque tiene el poder suficiente. Pero lo primero, lo fundamental, es que estemos a cuenta con Dios, que le pidamos perdón, que nos acerquemos a Él, que nos entreguemos para que Él nos restaure. Y las demás cosas van a ser añadidas, no tengas problema. Pero no es al revés. No es primero la añadidura y después entregarnos. Y seguramente que si hubieran aceptado al Señor con lo que Él proponía, y seguramente que el Señor después iba a libertarlo de los romanos, iba a hacer todo lo que ellos querían. Pero no podemos condicionar a Dios. No podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Tenemos que aceptar sus planes y entender que sus planes es lo mejor que nos puede llegar a pasar, porque son planes buenos, dice el Señor a Jeremías. Pero ¿cómo entenderlo? ¿No? A veces nos dejamos atrapar por la vorágine en que vivimos, que cada día nos despertamos con 4 problemas distintos y nos centramos allí, que ese es mi problema, ese es mi problema, ese es mi problema. No, mi problema es estar a cuentas con Dios. Para que yo pueda decirle a ese problema, no me importa cuán grande sos, porque mi Dios es mucho más grande que vos. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, fijémonos cuando nos acerquemos al Señor y cuando invitamos a alguien a acercarnos al Señor, que no digamos, vení, que el Señor te va a dar una casa nueva, vení, que sí te la va a dar, pero después hay cosas primero, porque el Señor está interesado en tu alma, no en tu bienestar. Está interesado en tu alma, en tu eternidad, en todo tu ser. Entonces lo que el Señor necesita es que le entreguemos nuestras vidas, que pidamos perdón por nuestros errores, que recibamos esa limpieza que tan solo Cristo nos puede dar. Entonces todas las demás cosas serán añadidas, ¿sí? Y para terminar, hay algo que el Señor Jesús hizo por nosotros acá. ¿Se acuerdan cuando leía en Lucas? Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y vos sabés que Él sabía todo lo que le esperaba, porque estaba escrito, no tan solo porque Él lo sabía porque era Dios. Estaba todo profetizado de Él. Incluso entró en el burrito para que se cumpla lo de Zacarías. ¿Sí? Si no, capaz que pobre entraba caminando. Pero tenía que ser que se cumpla la palabra, entonces entró en un burrito, como decía en Zacarías 9:9. Y entonces, Él tomó una decisión. Por vos. Si quizás estás escuchando en el Facebook o en el Zoom, y el Señor tomó una decisión por nosotros, en particular por cada uno. Hoy decía en el audio que a veces decimos, sí, Él vino por todos, y es como amplio, ¿no? Como decimos, Señor, perdóname mis pecados. No, yo quería, Señor, perdóname porque mentí. Señor, perdóname porque tuve unos pensamientos de malos. Señor, perdóname porque tuve unas ganas de agarrarlo al vecino y agarrarlo del cogote.
pedirle perdón específicamente para que reconozcamos y recibamos. Pero a veces hacemos, Señor, te pido perdón por mis pecados. Y tenés que hacerte cuenta, y dice, sí, hijito, ¿qué hiciste? Como hacen los curas con la gente, ¿no? ¿Qué hiciste? Pero entonces decir, nosotros, y eso también, ¿no? Cuando voy a Dios, tener en cuenta que Él tomó una decisión de hacer algo que Él sabía lo que le iba a costar. Ya en una oportunidad en el monte le dijo, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era que pague por nuestros pecados. Y así fue. Y Él fue obediente, en amor y en obediencia a Dios. Hoy Laura decía, ¿quién daría su vida? Si te agarran de sorpresa, capaz que bueno, acá estoy, pero no. Pero si tenés que pensarlo y que vos sabés todo, porque uno diría, bueno, si le hubieran dado su vida y le pegan un disparo y bueno, ya está. No, pero él sabía que tenía que pasar por una pasión, que tenía un propósito, que él tenía que pagar por todos nuestros dolores, tenía que pagar por nuestra libertad, por nuestra paz. Y entonces por eso es la pasión de Cristo. Por eso ese viernes, digo yo, ¿por qué ese viernes, pobre Señor? Una vez vi esta película que van a ver, que vamos a ver, con un chico que no conocía al Señor. Y se puso a llorar y me dice, pobre chabón, lo que le tuvo que pasar. No, pobre chabón, me dijo. No le digo, ¿sabes qué? Eso que está ahí, ¿qué hizo? Lo hizo por vos. Lo hizo por vos. Para que vos te puedas sentir libre de todo pecado, para que te puedas sentir en los brazos de Dios, para que sientas que no hay nada que te separa de Dios. Por eso lo hizo. ¿Sí? Y entonces qué bueno es decir, el Señor tomó una decisión por mí. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. Y aclara en cada momento, de cruz. No fue una muerte así nomás, fue una muerte de cruz. Es una muerte humillante, avergonzante, para aquellos que eran malhechores, que eran, la verdad, lo malo del barrio, digamos. Y sin embargo, Él prefirió pasar por allí para pagar por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, por nuestra libertad. Ese fue el precio que el Señor pagó, el precio que estaba establecido, y lo pagó. Él tomó una decisión y no se echó atrás. Y hoy mi pregunta es, ¿vos estás decidido a tomar una decisión? ¿Estás dispuesto a tomar una decisión por Cristo? ¿Estás dispuesto a hacer algo por Él? Algo fuerte, algo profundo. Analicémonos, ¿no? Analicemos el mundo cristiano. Muchas veces nos cuesta sacrificar un capítulo de una serie para hacer lo que Dios nos pide. Muchas veces nos cuesta sacrificar, ¿y qué no es sacrificar? Es organizar un almuerzo. ¿Cuántas veces dejamos hacer lo que tenemos que hacer porque viene gente a mi casa a comer? Y podemos organizarnos y no, Señor, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y le voy a decir que venía a la 1, no, que vengan las 2. Total, que muertos de hambre no van a estar. ¿O cuántas veces postergamos los del Señor por cosas que nos suceden que verdaderamente son postergables? Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Ese nivel es lo que el Señor nos propone, su compromiso. Él dio su vida, se hizo hombre, dejó el lugar del trono para ocupar nuestro lugar. Y no tan solo bajó, dejó todo. Y vuelvo a decir, a veces nos cuesta dejar por un rato la tele para poder estar en la casa del Señor o para saber hacer con lo que el Señor me manda que haga. Entonces digo, esto no es reproche, me lo digo a mí también, pero que aprendamos nosotros a decirle al Señor, sí, Señor. Hay una frase que a mí me encanta, que dice, Él murió por mí, ahora yo voy a vivir por Él. Amén. Y que podamos decir, ya no vivo yo, más Cristo es el que vive en mí. Que le demos el valor que merece el Señor, el valor que siempre digo, todo lo que hacemos para el Señor redunda en beneficio para nuestras vidas. Porque cuanto más fiel sea yo, cuanto más le entregue al Señor, más bendecido voy a ser, más voy a crecer, más voy a estar en la presencia de Dios, más voy a entender de Él, más le voy a poder amar. Es como toda relación de amor. A veces queremos estar con una persona que ni bolilla le damos, ¿no? Y muchas veces pasa que convivimos con alguien y ni bolilla, ni nos respetamos, ni nos conocemos al final. Entonces nuestro amor y nuestra relación no va a crecer nunca, y con Dios pasa igual.
A veces decimos creer en el Señor y no nos ocupamos de conocerlo, ni nos ocupamos de saber qué es lo que a Él le gusta y hacerlo, por supuesto, porque con saberlo solamente no alcanza. Hay que hacerlo, que la palabra nos enseña que el Señor espera de nosotros. Hay que tomarse el tiempo, hay que regar ese amor cada día para que podamos disfrutar de la plenitud de la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, mi querido hermano, recordemos este tiempo de Pascuas, recordemos este tiempo de libertad, recordemos este tiempo para entender lo que el Señor hizo en nuestras vidas y lo que está esperando de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos dichosos, para que Él nos cubra con sus bendiciones, para que la plenitud de la deidad habite en nosotros también como habitó en Jesús, ¿sí? Y qué bueno es que podamos nosotros entender que nos echó atrás. Cuando el Señor te pide algo, no te eches atrás. Él hizo mucho más que lo que vos tengas que hacer o yo tenga que hacer. Y lo cumplió, y lo hizo, como hombre. ¿Por qué digo como hombre? Porque a pesar de que era 100% Dios, se constituyó en 100% hombre a la vez. Para ocupar tu lugar, si no era imposible. Entonces, sufrió los dolores, sufrió las traiciones, sufrió de las quejas, y sufrió esa pasión por la que pasó, que la palabra pasión, ¿no? Y sufrió esa pasión porque siente amor, compasión por vos. Compasión, ¿sí? Entonces, mi querido hermano, ¿qué te parece si oramos? Y ahora, en este tiempo que es pero tan especial, porque yo creo que el Señor nos dispuso en nuestro espíritu para que todos, todo ser humano, ¿no? Hay algo que la gente, y algunos creen que, bueno, voy a comer pescado para agradar a Dios, ¿no? Otros, no voy a prender la parrilla con carne para agradar a Dios. Es como que si fuera algo mágico, ¿no? Pero hay una necesidad que el Señor plantó en todo ser humano. Y esa necesidad, ese hueco que hay en los seres humanos, solo lo cumple, lo cubre Jesucristo nuestro Señor. Y es tiempo de hablar del Señor, es tiempo de llevar a tus seres queridos, a los que se te cruzan en la calle, a tus compañeros de escuela, de trabajo, a hablarles del Señor. Hay un tiempo especial, como en la Navidad también, si bien todo tiempo es propicio, todo el tiempo tenemos que hacerlo, y yo creo que en esta época de Semana Santa y en la parte de Navidad es como que la gente siente esa necesidad. Y no es por pinchar el globo, pero vieron que en esta época también se da el mayor índice de suicidios, porque la gente se siente sola, y porque esa necesidad no logran llenarla, no logran encontrarse con el Señor y no encuentran otra solución más que esa terrible y equivocada, ¿no? Pero estamos nosotros para llevar esas respuestas que están necesitando. Está el pueblo de Dios para llevar ese consuelo que están necesitando, esa guía, es ser la luz, ser la sal que somos. El Señor dijo que ya somos sal y somos luz, entonces animémonos a condimentar la vida de las personas, animémonos a terminar con la oscuridad en la vida de las personas para que puedan ver, puedan entender y comprender la magnitud del amor de Dios. Amén. Esa es la misión de la iglesia. Y en este tiempo somos llamados más que nunca. Y repito, para que no se malentienda, somos llamados todos los días, todo momento, a hacer la respuesta a la oración de alguien, a hacer la guía de alguien. Por este tiempo yo creo que se magnifica las posibilidades, se magnifica el tiempo de poder estar clamando, el tiempo de poder estar predicando, llevando a las personas la esperanza en Jesucristo. Así que adelante, iglesia, no te detengas, no nos detengamos. Este lugar que el Señor nos ha dado, esta ciudad en la que nos ha plantado, necesita de una iglesia activa, de una iglesia que proclame, que represente al Señor y que eche abajo todas las cosas que el enemigo ha hecho. Como Laura también mencionó al principio, ¿no? Vino el Señor Jesús para deshacer todas las obras del enemigo, y créeme que en la sociedad hay demasiadas obras que el enemigo hizo a lo largo del tiempo, pero ¿qué? Está la iglesia para hacer lo que haría el Señor Jesús si estuviese aquí, deshacer todas esas obras en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Te animás? ¿Qué dices, Laura? Para mí que nos animas, ¿no? ¿Te animás, mi hermano, a hacer lo que hay que hacer? Amén, amén. Decidido, porque para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos levantó, para eso el Señor nos perdonó, para que ahora nosotros podamos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, vamos a orar. Nos ponemos de pie y oramos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí en tu presencia, oh Dios, y nos gozamos, papá, de poder decir que somos parte de tu iglesia, Señor, que somos de tu familia, papá,
por Jesucristo nuestro Señor, porque Él pagó el precio, Señor, porque Él nos dio la libertad, porque Él hizo todo lo que había que hacer, Señor, según tu buena voluntad, y por eso hoy nosotros le decimos, Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amado Padre, gracias por este tiempo en que recordamos todo lo que sucedió en esa semana de Pascua, Señor, porque queremos ser luz, Señor, tenemos que reflejar lo que ya somos, que somos luz, que somos sal, Señor, que estamos, Señor, llevados por vos a darle sabor a la vida de las personas, Señor, para que salgan de la amargura, del dolor, Señor, de la opresión en la cual el enemigo las ha involucrado, Señor. En el nombre de Jesús nos levantamos como iglesia para deshacer toda obra del enemigo, Señor, para que en este tiempo haya libertad, Señor, y para que las personas puedan ver tu rostro y acercarse a ti, Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos esta ciudad, Señor, bendecimos a cada vecino, Señor. En el nombre de Jesús queremos traerlos del campo del enemigo a tu campo, Señor, el campo bueno, el campo que es del cielo, Señor. Y amado Padre, danos las fuerzas, las herramientas, Señor. Repartí dones, Espíritu Santo, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, tú sabes, Señor, aún mucho mejor que nosotros, papá. Por eso clamamos, Señor, que nos asistas. Pero Padre, nosotros sabemos que tu Espíritu Santo ahora va por delante, Señor. Que tu Espíritu Santo está trabajando en los corazones. Que tu Espíritu Santo está, Señor, preparando el camino. Así que, Padre, gracias. Gracias por el privilegio de que nos hayas escogido, Señor. Pecadores, frustrados, pero perdonados en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, papá, y ahora te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, papá, a los que están presentes, a los que están en el Zoom, en el Facebook quizás, Señor, a los que no han podido venir, Señor, que tu gran amor, que tu bendición les esté alcanzando, Señor. Sabemos de tus maravillas, sabemos de tu poder, de tu gloria y tu misericordia, Señor. Por eso estamos confiados, papá, de que tú estás con nosotros, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? ¿Cómo establece tu palabra? Gracias, papá, y gracias por este tiempo de poder adorarte, de poder exaltarte, de poder hacer fiesta delante de tu presencia, todos juntos, Señor. Te honramos, papá, te damos toda gloria y reconocemos que tú eres el único Dios y el Dios que nos ama. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, los amo.